Hola, continuamos con el desarrollo del módulo 4, nociones básicas de hidrometría. En este caso vamos a hablar del tema de la validación de la curva de calibración. En este módulo abordaremos aspectos conceptuales sobre los procedimientos necesarios para la construcción y validación de las curvas de calibración, elaboradas a partir de mediciones de caudal conocidos como aforos líquidos, que son realizados sistemáticamente y que permiten convertir los niveles monitoreados en una corriente en la cantidad de agua que cruza por la sección en un periodo determinado de tiempo. Las batimetrías permiten hallar la forma de la sección transversal en el punto donde se hace el monitoreo. Sin embargo, el propósito de las mediciones es obtener el caudal, el cual se encuentra definido como la cantidad de agua que cruza por la sección en un determinado intervalo de tiempo. Este procedimiento, conocido como aforo líquido, se adelanta con diferentes métodos en función de los equipos disponibles, la corriente a medir, las velocidades que presentan y la infraestructura de medición disponible, entre otras variables. En términos de brindar un conocimiento general sobre el tema, se abordan diferentes tipos de metodología para la medición de caudales y los diferentes equipos que son utilizados para ello. Existen tres principales tipos de metodologías para el desarrollo de los aforos. El primero es la metodología por área-velocidad, donde básicamente se halla una velocidad media correspondiente a la sección de monitoreo y se establece una velocidad. El caudal se encuentra definido como la multiplicación de estas dos variables, la velocidad por el área. Otra metodología es en función de pendiente y área con el uso de la ecuación de Manning, donde es necesario conocer los elementos geométricos que componen la sección y de esta manera se puede hacer un cálculo estimativo del caudal que está cruzando por ella. Y finalmente existe un procedimiento conocido como dilución o el uso de trazadores. La medición de caudales utilizando el método de área-velocidad incluye de manera importante la medición de la velocidad y la estimación de la velocidad, es decir, la estimación de la velocidad media en la corriente. Teniendo en cuenta que la velocidad de la corriente varía a partir de la superficie y en la medida que se avanza hacia el fondo de la misma, la medición de la velocidad del río se hace a través del cálculo de la velocidad media. Para ello, se proponen diferentes métodos puntuales que hacen muestreos de la velocidad a diferentes profundidades. Para su medición, se hace uso de equipos con diferentes características, los cuales serán mencionados más adelante. El comportamiento de la velocidad no es regular en la profundidad. Por ello es necesario definir formas de muestreo de la velocidad en función de la profundidad del cauce. Como la velocidad, como lo hemos indicado, en las corrientes naturales no es uniforme, su medición debe ser tomada en función de la profundidad y del ancho de la sección en análisis. Por tal razón, es importante tener claras las dimensiones de la sección de acuerdo a la batimetría realizada y de acuerdo al ancho de la sección. En función de estas dos variables, se define el número de verticales que serán utilizadas. Generalmente se usa un valor correspondiente al 10% del ancho de la sección. En relación con la profundidad de la corriente, para cada vertical se define el número de puntos en los cuales se hará la medición de la velocidad para definir la velocidad media en cada vertical. Se incluyen diferentes métodos propuestos para la medición de la velocidad en los cauces. La disponibilidad de instrumentación para hacer la medición de la velocidad en los diferentes puntos es una necesidad. La medición de la velocidad en los puntos definidos se realiza con instrumentos que funcionan a partir de diferentes principios físicos. De tal forma, la medición convencional de la velocidad se ha realizado desde hace mucho tiempo con el uso de molinetes o correntómetros de carácter mecánico con partes móviles, los cuales permiten calcular la velocidad de la corriente en una determinada profundidad, transformando el número de revoluciones, es decir, las vueltas que da una hélice,
las vueltas que da una hélice en función de la velocidad del fluido. Lo anterior en función de una ecuación que es definida de acuerdo al tipo de molinete o el tamaño de la hélice. Al ser un equipo mecánico con piezas móviles, está propenso al desgaste de estos mecanismos. Estos equipos requieren de un contador de revoluciones y de establecer el tiempo en el cual el equipo iniciará las mediciones una vez el mismo se encuentre posicionado en el punto donde se va a generar la medición. Es muy importante indicar que la medición directa es del número de revoluciones en cada punto. Por ello es necesario realizar procedimientos de cálculo en oficina para transformar de revoluciones o número de vueltas que ejerce la hélice en el molinete a velocidad de flujo y posteriormente efectuar los cálculos de áreas para poder de esta manera hacer los cálculos de caudal en la sección que ha sido aforada. Existe un equipo que funciona por emisión de ondas sonoras. Tiene el mismo principio que el ADCP, explicado anteriormente. Las mediciones de la velocidad a una profundidad determinada requiere igualmente que el equipo sea posesionado en la profundidad determinada. No cuenta con partes móviles, por lo que requiere bajo mantenimiento, y una vez se realizan las mediciones en la sección, el software integrador realiza el cálculo de caudal. Lo anterior reduciendo el trabajo en oficina y haciendo más eficientes los trabajos hidrométricos. Otro equipo utilizado es el correntómetro, que funciona por inducción magnética. El principio de funcionamiento se basa en la ley de inducción de Faraday, según la cual un campo magnético interacciona con partículas cargadas en movimiento, dando lugar a una fuerza electromotriz, voltaje, de tal forma que el voltaje generado es proporcional a la velocidad del flujo que se está midiendo. Un sensor electromagnético de pequeño tamaño y desmontable es ideal para usar en entornos de bajo flujo al eliminar la necesidad de requisitos de velocidad mínima, y las mediciones se toman directamente en el cabezal del sensor en lugar de hacerlo desde un volumen de muestra más lejano. El sensor electromagnético no tiene partes móviles, prácticamente no necesita mantenimiento y no requiere calibración, a diferencia de los medidores mecánicos. Además, se prefieren los sensores electromagnéticos para su uso en condiciones con grandes cantidades de materia orgánica, ya que su principio de medición inductiva magnética no se ve afectada por la materia orgánica en el área de muestreo, a diferencia de los medidores acústicos o los medidores mecánicos. Al igual que el equipo por ondas sonoras, este equipo también cuenta con un software integrador, es decir, que integra las mediciones de velocidades y diferentes profundidades a lo largo de la sección, y al final del recorrido y de las respectivas mediciones, el equipo entrega el perfil y el caudal calculado de acuerdo a las mediciones realizadas. Una vez hechas estas mediciones, se debe tener en cuenta que el producto del área parcial multiplicada por la velocidad media en cada una de las mediciones parciales, nos definen el caudal de la sección en particular que se está muestreando. Lo anterior corresponde al caudal medido en cada componente que se ha definido en el cauce. De tal forma, el caudal total de la sección será la suma de cada uno de los caudales parciales que han sido medidos con los procedimientos indicados anteriormente. Con los equipos electrónicos que se han indicado, como el ADCP o los medidores de flujo que no son mecánicos, la medición del caudal es terminada una vez se hace el cruce de la sección. Con equipos como el ADCP, del cual hemos hablado anteriormente, en la medida que la sección se está cruzando, el equipo hace la medición del fondo del río, de las velocidades, y entrega las mediciones de caudales parciales en la medida que el equipo va cruzando la sección del río que se está monitoreando. Los correntómetros por inducción magnética y los de principio por sonido, los cuales deben ser usados por vadeo, es decir, ingresando a la corriente y tomando las mediciones verticales definidas previamente, cuentan actualmente con tecnología que reduce errores en los cálculos, en transcripciones y mediciones parciales, que son necesarias con los métodos convencionales, es decir, con el uso de molinetes o equipos mecánicos.
Lo anterior teniendo en cuenta, como se ha dicho, que al finalizar los procesos con este tipo de equipos se encuentra con la medición de caudal, lo que reduce los tiempos de procesamiento y reduce los errores inducidos involuntariamente por parte de los técnicos involucrados en los procesos. La otra metodología es con el uso de trazadores o el método de dilución. Es importante indicar que este tipo de metodologías son recomendadas bajo condiciones de medición difíciles, en sitios donde no es posible efectuar mediciones de manera tradicional o que no se cuenta con equipos especializados. Esta metodología puede ser usada en este tipo de condición. Esta metodología para realizar aforos con trazadores o aforos químicos consiste en medir los cambios de la concentración de una sustancia agregada a la corriente en un punto determinado y posteriormente ubicar un sitio aguas abajo y medir la concentración del trazador inyectado, para así poder hallar el caudal. No es necesario conocer el área de la sección transversal en un punto de medición. Algunos de los trazadores más utilizados son los sólidos en suspensión, los trazadores químicos solubles en agua, los colorantes y los elementos radiactivos. No obstante, esta metodología es avalada por muchos especialistas en el tema. Pueden existir inconvenientes para su realización, como altas velocidades del agua o la presencia de cuerpos extraños que eventualmente puedan poner en riesgo la vida del aforador o el bienestar de los equipos hidrométricos utilizados. Se anexa, como ejemplo, un ejercicio real desarrollado en el marco de un trabajo de investigación. El proceso fue adelantado de manera sucesiva de la siguiente forma. Primero, se define una concentración inicial en gramos por litro del trazador usado, que es la solución que será vertida en la corriente. 2. Definir los puntos inicial donde se vierte la solución y final en donde se hace el control de la concentración con el uso de un conductímetro. 3. Hacer mediciones sucesivas de conductividad en el punto final a partir del momento de verter la solución y hasta que la conductividad vuelva al valor inicial. Esto indica que el elemento vertido ha cruzado en su totalidad por este punto. El trabajo en oficina consiste en tabular los datos medidos de acuerdo a la tabla que se anexa en la presentación, establecer los valores iniciales del proceso, concentración inicial, curva de calibración de la conductividad contra la concentración del equipo utilizado. Se tabula entonces en primera instancia el tiempo de muestreo, para este caso cada 5 segundos en la columna 1. Se calcula de acuerdo a la calibración del equipo la concentración en la columna 3. Posteriormente se hace el cálculo de concentración inicial menos la concentración medida en la columna 4 y finalmente se hace el cálculo de la integral asumiendo una forma de trapecio para cada paso del tiempo, lo que va en la columna número 5. La validación de la curva de calibración. En las secciones hidrológicas se mide de manera continua el nivel de la corriente, como hemos visto en apartados anteriores. La conversión del nivel de la corriente en caudal se hace con el uso de la curva de gasto. Esta relación es establecida en las estaciones con el uso de mediciones físicas de caudal en la corriente, con el uso de correntómetros, equipos ADSP o alguno de los otros métodos anteriormente explicados, lo cual se debe realizar en un amplio rango de niveles. Para cada medición de caudal hay una medida única de nivel correspondiente. Estas mediciones deben realizarse regularmente y en diferentes niveles. De tal forma, la medición de caudales debe corresponder a los diferentes niveles que se puedan presentar en la corriente. En tal razón, es altamente recomendable programar estas mediciones acorde con las temporadas de precipitaciones y así cubrir diversos rangos de niveles. Se debe propender por hacer mediciones especialmente en épocas de valores extremos, aguas altas o aguas bajas. Lo anterior, dado que estas condiciones son menos frecuentes. De la misma forma, esta relación es función de la pendiente de la sección, la rugosidad del cauce, la forma de la sección, el área de la misma y lo anterior es diferente en cada una de las secciones que se encuentran sobre el río. Antes de incorporar un aforo realizado dentro de las curvas, para su evaluación, se debe hacer una verificación del estado de la infraestructura de la estación, los equipos con los cuales se realizó el aforo, su metodología y las condiciones bajo las cuales se realizó.
Una vez se hayan verificado los aforos líquidos, se traza la curva de gastos. Generalmente, esta se obtiene a partir de una relación de tipo potencial. Sin embargo, es el hidrólogo quien, después de evaluar tanto la distribución de los aforos, así como las características geométricas e hidráulicas de la estación, define la curva de gastos, dentro de los periodos en los cuales se han realizado las mediciones. El proceso de extrapolación, es decir, valores fuera de las mediciones, se realiza con procedimientos diferentes que serán analizados más adelante. En la gráfica adjunta podemos observar la distribución de los aforos, la distribución de cerca de 40 aforos que han sido realizados en la estación La Playa, ubicada en el río Sumapaz, una estación de propiedad del IDEAM. En este caso, los 40 foros se han realizado en un periodo de tiempo cercano a 15 años. La relación nivel-caudal debe ser definida para todo el rango de variación de los niveles. Este rango es definido por el nivel mínimo y el nivel máximo leído sobre el milímetro en el momento de la elaboración del aforo, denominado intervalo de calibración. Generalmente no se tiene una gama suficiente de aforos líquidos, siendo necesario acudir a las extrapolaciones de las curvas de gastos. Los métodos utilizados para la extrapolación de las curvas de gastos son diferentes para niveles altos y para niveles bajos. En este caso, el ejemplo en particular que estamos observando, se puede ver que de 8.664 datos que han sido registrados en la estación con respecto a niveles en la estación de La Playa, solo 163 datos superan el nivel donde se realizó el aforo, que está cercano a los 4 metros. Es decir, tan solo el 2% de los datos de nivel por encima de los máximos quedarían por fuera de la curva de calibración en esta estación en particular. Con los datos disponibles, es decir, los datos de aforos y niveles, se hace el ploteo de la curva y con el apoyo de métodos matemáticos de ajuste, por lo general esta curva corresponde a una relación de tipo potencial. Las características que debe cumplir toda curva de calibración son las siguientes. Debe ser una curva correcta, es decir, que está de acuerdo con la conclusión que se haga del análisis de las diferentes mediciones que se han realizado. Debe ser precisa. Quiere decir que todos los valores del caudal se pueden leer con el mínimo de error posible. La distribución de los puntos de aforos debe ser igual tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de la curva, es decir, valores por encima de lo que genera la curva o valores por debajo de lo que genera la curva. Y la curva debe tener la menor desviación posible, que es cuánto se alejan los aforos medidos de los valores estimados por la curva. Una vez establecida una curva de gastos en una sección en particular, es de crucial importancia hacer su validación en el tiempo, revisando su vigencia, es decir, que la curva exprese el comportamiento físico de la sección y el flujo, los cambios en cualquiera de los elementos que describen el comportamiento físico del flujo, es decir, sedimentos, pendiente, sección, lecho, rugosidad o cualquiera de ellos, podría generar cambios en el comportamiento de la curva y que la misma no describa la relación nivel-caudal que se presenta. Por tal razón, en función de las condiciones que eventualmente puedan ocurrir y que son descritas en la imagen, se debe evaluar la pertinencia de la vigencia o suspensión de la curva de gasto. Con este punto terminamos la presentación correspondiente a las curvas de calibración y avanzamos hacia la última presentación del módulo, que es el correspondiente a las diferentes metodologías que se deben usar para la extrapolación de las curvas de gasto.